Queridos irmãos, queridas irmãs, Queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, llegamos a un tutorial más del alimento diario y nosotros estamos concluyendo el libro 4 de esta serie. El título del libro 4 es El plan de la salvación divina de nuestro querido hermano Pedro Dom. Y hoy nosotros vamos a tener comunión con ustedes sobre la semana 4, que es la genealogía del Rey del Reino de los Cielos. Al comienzo de la semana, nuestro amado hermano Pedro nos ayudó a ver desde el comienzo de la creación, en Génesis capítulo 1, el versículo 2 dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En verdad, Dios no creó la tierra de esta manera, sino que la tierra se tornó sin forma y vacía. Lo que estaba allí, lo que había allí, era un ambiente de tinieblas, pero hay algo muy interesante aquí. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, aún en una situación así, que no era el deseo de Dios, no era parte del plan de Dios que la tierra quede así, sino que quedó así después de la rebelión de Satanás. Él trajo una serie de trastornos para la tierra creada por Dios. Pero a partir del versículo 3 hasta el versículo 27, nosotros vemos que la acción del Espíritu terminó produciendo mucha vida, a pesar de aquella situación de tinieblas, aquella situación tenebrosa. Nosotros vemos que la vida fue engendrada. Y al final, aquí en el versículo 27, vemos la creación del hombre. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y en el versículo 7 del capítulo 2 dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces el hombre fue formado del polvo de la tierra. Entonces este elemento no tiene vida, pero con el soplar divino, el soplar de Dios, el hombre pasó a tener vida. Él obtuvo un espíritu humano y pasó a ser alma viviente. Entonces el deseo de Dios era que el hombre, por medio del espíritu, pudiese recibir a Dios, tener contacto con Dios, tener comunión con Dios. Pero en el capítulo 3 nosotros vemos una tragedia. Y allí la serpiente entró en escena representando a Satanás y terminó distrayendo al hombre, desviando al hombre del propósito de Dios, que era de que el hombre viviese en la presencia de Él, dependiese de Él para todo, para que Él pudiese tener su suplir en Dios. Entonces en el versículo 6 del capítulo 3 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así también como ella. Entonces esto trajo un problema para dentro del hombre. Por esta acción, la vida, una naturaleza maligna, entró en el hombre. Infelizmente, en vez de recibir la vida de Dios por medio de vivir en la presencia de Él, el hombre terminó siendo desviado y cayó en esta situación aquí lamentable. Y toda la humanidad entonces fue afectada por esta actitud, por esta caída de Adán y Eva. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces aquí nosotros vemos que el hombre quedó en una condición lamentable de pecado y entonces
él terminó perdiendo la presencia de Dios. Pero Dios no desiste del hombre, Dios nunca abandona al hombre. Y aquí, en Hebreos, capítulo 2, versículo 14, dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por un lado, el hombre fue perjudicado allí en Adán, pero por otro lado, vino el Señor Jesús para poder liberar al hombre de esta condición. Entonces, Él participó de carne y sangre. Ustedes vieron en la semana 2, hay un diagrama que fue presentado en la semana número 2, mostrándonos que el Señor Jesús, Él vino con la apariencia, con un cuerpo, pero solo que Él no tenía pecado. Él vino exactamente para libertarnos del pecado. Entonces, hoy, si yo quiero salir de la situación de tinieblas, de pecado, yo necesito volverme al Señor. Y en Colosenses 2:15, Colosenses capítulo 2, creo que es bueno que nosotros miremos esta porción de la palabra, porque nos muestra aquí que el Señor, Él, cuando Él murió en la cruz, Él colocó, puso fin en la acción maligna. Entonces dice así, capítulo 2, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gracias a Dios que el Señor no desistió del hombre y terminó haciendo una obra para avergonzar, destruir al enemigo y su acción, y el triunfo de él en la cruz. Muy bien. Como el título de esta semana, del mensaje de esta semana, es la genealogía del Rey del Reino de los Cielos, vamos a mirar Mateos capítulo 1, para que nosotros ahí vamos a disfrutar más de este tema. Allí, en el versículo 1 de Mateo 1, dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Yo voy a detenerme aquí en hijo de David, porque lo primero que nosotros necesitamos destacar aquí es que este Jesús, Jesucristo, Él vino como hijo de David, o sea, como un rey. Él vino para asumir el trono, Él vino para gobernar la tierra. Como el hombre cayó y quedó bajo un gobierno maligno, Dios necesitaba restablecer su gobierno sobre la tierra. Por eso que Jesús, aquí en Mateos, en la genealogía, la primera cosa que he citado es que Él es hijo de David. Está relacionado con el reino. Y en el versículo 16 dice así: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, aparte de ser hijo de David, aparte de tener esta condición de rey, él también aquí, Mateo nos dice que él es el Cristo. ¿Qué quiere decir? El Cristo significa el ungido de Dios, el Mesías. Infelizmente el pueblo de Israel aún está aguardando al Mesías. Pero nosotros sabemos que Él ya vino, y aquí nosotros hemos disfrutado hoy de Él en la vida de la iglesia. Gracias a Dios. Esperamos que todas las personas tengan esta percepción. En el versículo 20,
Señor Jesús. 21 dice así, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué el escritor dio el énfasis para este significado del nombre de Jesús? Porque aquí en el capítulo 1 de Mateos, nosotros tenemos en la genealogía de Jesús 4 mujeres. Aquí en el versículo 2 nosotros tenemos a Tamar, al versículo 5 tenemos a Rahab, y aún en el versículo 5 a Ruth, y en el versículo 6 tenemos Betseba, que era la mujer de Urías. Estas 4 mujeres, en verdad, la condición de ella no era una condición de personas saludables. Ellas tenían problemas morales o su origen no era adecuado. Pero aún así, ellas hicieron parte de la genealogía del Señor Jesús, indicando que aún en nuestra condición, yo y usted, aún que no seamos tan adecuados, si nosotros nos volvemos al Señor y nos arrepentimos, nosotros también podemos hacer parte de la genealogía del Señor. Por eso aquí en el versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gracias a Dios. Y después nosotros tenemos allí en el versículo 16 a María, que es la 5ª mujer mencionada en la genealogía de Jesús. Fue de quien Jesús nació sin la participación de José. Entonces el Señor Jesús fue engendrado en María, fue concebido por el Espíritu Santo. Aún en el versículo 1 de Mateos nosotros vemos hijo de Abraham. Hijo de Abraham indica que aquí Dios está lidiando con los llamados. En Lucas, en la genealogía de Jesús mencionada en Lucas, nosotros tenemos a Adán. Ella se remonta a Adán, un hombre, pero, o sea, la raza creada. Pero aquí en Mateos nosotros tenemos a Abraham. La genealogía de Jesús se remonta hasta Abraham, porque él fue llamado por Dios. Él vivía en Ur de los Caldeos, una tierra de idolatría, y el Señor entonces lo llamó. Y Abraham, nosotros hoy somos descendientes de Abraham, porque él se tornó el padre de la fe. Entonces todos nosotros que creemos en el Señor, nosotros fuimos llamados también, hacemos parte de este grupo de llamados y recibimos la bendición que Dios prometió para Abraham en Gálatas capítulo 3, versículo 7. Nosotros podemos ver, vamos a mirar. Yo debía haber separado ya, colocado una marca en mi Biblia para facilitarla. Gálatas 3, versículo 6 dice así. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos. Sabed por tanto que los que de la fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Aleluya. En el versículo 14 dice así: para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles en Jesucristo, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, gracias a Dios, nosotros hacemos parte de un grupo de personas llamadas la iglesia. En verdad, el significado de la iglesia es eclesía. Somos llamados para fuera del mundo y salimos del imperio de las tinieblas y hacemos parte del reino del Hijo del amor del Señor. Entonces, esta raza llamada, ella tiene derecho a las bendiciones del Señor. Y 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Aquí vamos a reforzar esta cuestión. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado, una vez más llamado, a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor.
Entonces, gracias a Dios, nosotros tenemos aquí esta condición de vivir en comunión con el Señor, vivir en la presencia del Señor, disfrutando de sus riquezas. Entonces, aquí en el día martes habla que somos llamados para ser bendecidos. Y en el día el día jueves, dice que Jesús nació de la voluntad de Dios. El versículo que leímos en Mateo 1, versículo 16, nos muestra esto, que el Señor nació de la voluntad de Dios. Aquí hay una parte importante, mostrando que el Señor necesitó pasar por toda aquella situación que nosotros mencionamos, de cruz, de sufrimiento, para poder lidiar con el problema del hombre. Entonces Jesús necesitó pasar por la experiencia de la concepción de un vientre de mujer, porque Él tenía una gran misión adelante, salvar a los hombres del dominio del pecado como hombre. Ni la ley dada por Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento fue capaz de controlar la naturaleza pecaminosa del hombre. Entonces el nacimiento, la concepción de Jesús como hombre fue para lidiar con esto, y después Él llevó todos los pecados en la cruz cuando Él fue allí para ser muerto. Entonces, aquí en Romanos capítulo 8, versículos 1 al 3, creo que es bueno que podamos ver esta porción. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible, como yo leí en el alimento diario, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. E com efeito condenou Deus na carne. En Mateos capítulo 4, vamos a ver que este Señor, Él es maravilloso. Versículo 15, Él vino para librarnos de esta situación, para colocarnos nuevamente bajo el gobierno legítimo, que es el gobierno de Él mismo, del Rey del reino de los cielos. Vamos a ver, capítulo 4, versículo. Vamos a leer a partir del versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino a habitar en Capernaum. Entonces el ministerio del Señor, nuestro Rey del reino de los cielos, comenzó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombras de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces aquí el Señor no vino para traer una religión a las personas. La religión no resuelve el problema de la humanidad. Él vino como luz para disipar las tinieblas. Las tinieblas pueden hacer frente a la luz puede hacer frente a la condición de tinieblas. Y algo importante aquí es que este Rey del reino de los cielos vino predicando la misma predicación que hizo Juan el Bautista en el capítulo 3. Nosotros vemos aquí a Jesús predicando: arrepentíos porque se ha aproximado el reino de los cielos, mostrando que nosotros necesitamos tener un cambio de esfera, salir de este ambiente aquí
de este plano terrenal y volvernos para el plano celestial. Entonces nosotros necesitamos salir de este plano para poder tener comunión con el Señor. Entonces esto es lo que nosotros vemos aquí en el sábado. Entonces Jesús comenzó su ministerio terrenal en la región de Galilea, en Cafarnaúm. Este texto bíblico que leímos. Entonces, de la misma manera que Jesús hizo, hoy nosotros podemos hacer también con las personas. Nosotros podemos llevar esta luz a las personas, podemos llevar vida a las personas, liberación, salvación, sanidad a las personas. Entonces, esta misma actitud que el Señor tuvo, nosotros queremos animarlo a usted. Nosotros también necesitamos ser animados a tener esta actitud. Y una frase se hizo para nosotros un secreto maravilloso, algo que usted usa, aplica en su día a día y las personas son ayudadas. Es aquella frase: ¿puedo orar por usted? Entonces nosotros necesitamos, así como nosotros tuvimos la oportunidad de cambiar de esfera, de arrepentirnos, de pasar a vivir en la presencia del Señor, en la región celestial, nosotros tenemos que ayudar también a las personas, comenzando con las personas próximas a nosotros. Comienza con sus familiares, ayúdalos a ellos, hable a sus vecinos. Cuando usted sale a las calles donde usted está, aproveche las oportunidades para llevar luz a las personas, que infelizmente la mayoría están en condiciones de tinieblas. Vamos a ayudar a las personas a salir de esta situación, ayudar a las personas a hacer esta transferencia. Entonces el rey llegó. Aquí en el día domingo yo quiero leerles a ustedes porque es tan preciosa esta porción que yo no consigo hablar, transmitir estas palabras del autor. Entonces voy a concluir aquí leyendo esta porción a ustedes del domingo. El rey llegó. Esta es la buena noticia que debemos anunciar a las personas en nuestra predicación del Evangelio. Debemos seguir el ejemplo de Jesús. Cuando estuvo físicamente en la tierra, Él no estaba en un escritorio hablando con sus discípulos o en un templo ofreciendo un seminario. Nosotros nos gusta mucho las charlas, intentar ayudar a las personas con palabras de autoayuda, de consejos, y a veces llevamos a las personas para un ambiente, pero nosotros necesitamos ir detrás de las personas donde ellas están. Él andaba en las calles orando por las personas, transformando la vida de quien cruzase su camino. Veamos lo que Jesús respondió a Juan el Bautista cuando éste mandó a sus discípulos que le pregunten a Jesús si él de hecho era el rey, el Mesías que aguardaban o se deberían esperar por otra persona. Es impresionante que Juan el Bautista llegue a este punto en la experiencia de él, de dudar que Jesús era el rey, que él era el Mesías. Él ya tenía claridad de esto antes aún de nacer. Jesús respondiendo le dijo: id y anunciad a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mateos capítulo 11, capítulo al 6. Jesús vino para salvar, para curar al pueblo, para traer su gobierno a la tierra. Quien no cree en el Rey del reino de los cielos continúa ciego, cojo, leproso, sordo y muerto. Pero cuando alguien cree en el Evangelio del Rey, inmediatamente es sanado. ¿Cuántos eran ciegos y ahora ven? Entonces aquí yo hice cuestión de leer y voy a continuar leyéndolo, porque esta es la experiencia del autor. Mi experiencia, puedo decir, que yo era ciego, no veía a Dios ni su reino, pero ahora yo veo. Yo tenía piernas, pero era cojo, no andaba en los caminos del Señor, pero ahora ando en el camino de Dios. Yo era leproso,
rebelde eu era leproso. contra Dios y su palabra, pero fui purificado. Contra Deus. Entonces el significado de lepra en la Biblia es rebelión contra Dios. Yo era sordo, no oía ni entendía la palabra de Era Dios. surdo. Pero Nem hoy entendia. oigo y comprendo aquello que el Espíritu Mas dice hoje a las ouço e iglesias. compreendo aquilo Yo que era muerto espiritualmente, pero fui resucitado juntamente Yo era con muerto Cristo. espiritualmente, Yo era pobre, vacío interiormente, sin Dios, pero hoy tengo la mayor riqueza dentro de mí. Yo me siento pleno, lleno del Señor. Aleluya. Ayudar a las personas Aleluia. a tener esta misma experiencia es considerado por la Biblia como nuestro verdadero ayuno, conforme leemos en Isaías 58. El verdadero ayuno es libertar a las personas del dominio y de la servidumbre de Satanás. ¿Entendió el encargo de la semana cuando habla de la genealogía del reino de los cielos? No es solo para entender cómo Él fue engendrado, cómo Él fue concebido, cómo Él nació, sino que nosotros necesitamos entender cuál es el papel de Él, cuál es su papel, lo que Él vino a traer y cuál es nuestro papel. Qual é a nossa Nosotros necesitamos ganar el ejemplo que Él nos dejó a nosotros y también actuar de la misma manera. Isaías 58:6. porventura? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompas todo yugo? ¿Sabe? Cuando usted habla a las personas, puedo orar para usted, usted le da la chance de libertarse de todo yugo. Las personas, usted se encuentra con ellas y usted ve que ellas están oprimidas. Están bajo una servidumbre, unas ataduras. Ellas necesitan ser liberadas. Despedacemos todo yugo que intenta subyugar a las personas. Ayuno también es repartir con los hambrientos todas las riquezas espirituales que el Señor nos ha dado y abrigar en nuestra red de cuidado a aquellos que se sienten desamparados. Hoy tenemos una red de cuidado, de recepción y cuidado para aquellas personas que quieren la vida con Dios, quieren tener experiencias con Dios, quieren crecer en la vida con el Señor, quieren desarrollar su salvación. Entonces esta red de cuidado en ellas, nosotros tenemos oportunidad de cuidar de estas personas adecuadamente. Usted no está satisfecho con el pan, con el alimento que Dios le da por medio de esta palabra. Entonces ahora usted necesita repartir este pan con quien está en las calles. A veces usted está oyendo el titular y usted está satisfecho. Hay gente que oye y divulga para otras personas, para ayudar también a otras personas. Entonces, a veces usted va a una reunión de la iglesia, recibe tanta riqueza y se alimenta allí, pero queda satisfecho en todo. Entonces, todo el alimento, todo el suplir que Dios nos da a nosotros es para que repartamos con los hambrientos. Entonces, ahora usted necesita repartir este pan con quien está en la calle. No tenga miedo con quien está pasando delante de usted. Tenga osadía y diga, ¿puedo orar por usted? Deje escapar esta frase de su boca. Usted puede ser tímido, puede tener no tener coraje para tener esto, pero si usted escapa, usted va a tener coraje. No se esconda de las personas. Entonces se va a cumplir lo que está escrito. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Isaías 58:8. Somos sanados cuando salimos para repartir nuestro pan. A veces usted piensa, a veces estoy saliendo para predicar el evangelio, parece que es un peso para usted. Esto para usted es libertación cuando salimos para predicar el evangelio del reino a las personas, para ayudar a liberar a las personas del yugo del pecado. Así se cumplirá lo que está escrito. Y entonces nacerá tu luz como el alba. Somos curados cuando salimos para repartir nuestro pan. Usted tiene problema en el matrimonio, vaya a la calle a orar por las personas. Tiene problemas psicológicos, preocupaciones, ansiedades que no termina. Yo lo animo a practicar este ayuno. Usted ciertamente será sanado. ¿Usted cree en esto? Puede creer que esto
Es Dios que nos dio esta promesa y Dios va a sustentarnos. Nuestra sanidad va a brotar sin demora. Crea, en cuanto practicamos este ayuno, la gloria del Señor guardará nuestra casa y familia, nuestro trabajo, guardará nuestra retaguardia y Él promete oír nuestra oración. Continúe leyendo ahí 58, del 8 al B, hasta el 11, nuestros hijos, nietos, aquellos que ya tienen nietos, todos a nuestro alrededor serán bendecidos. Sigamos el modelo dejado por el Rey del reino de los cielos aquí en la tierra. Él no estuvo sentado en el trono, Él fue a la calle. Esta comisión nosotros recibimos de Él. Mateos capítulo 28, versículo 18 al 20. Toda autoridad nos fue dada. Vamos a salir, predicar el Evangelio, bautizar a las personas, traerlas a la red de cuidado y enseñarlas a permanecer en la esfera celestial. Vamos a establecer el reino de los cielos y expulsar a Satanás de la tierra. Alabado sea el Señor. Yo tenía que leer esto para ustedes porque yo fui muy impactado, quedé muy impresionado con estas palabras. Y para traducir esto, hablar con mis palabras, tal vez yo no tenga esta capacidad y tanto poder para hacer esto, pero espero que usted haya sido ayudado, que Dios lo bendiga a usted.